Hoy vamos a ver la concentración de una disolución. Primero recordemos qué es una disolución. Pues una disolución es una mezcla homogénea de dos o más sustancias. Y tenemos tres tipos de concentraciones de una disolución. Tenemos el porcentaje en masa, porcentaje en volumen y masa por unidad de volumen. El porcentaje en masa es la masa de soluto que hay en 100 unidades de masa de disolución. Esta es su fórmula. Porcentaje en masa es igual a la masa de soluto partido de masa de disolución y por 100. Esto es masa de disolución, no solo del disolvente. Sería la masa del soluto más el disolvente. Y aquí nos pone que las masas están en gramos, pero en realidad daría igual la unidad de masa, simplemente que sea la misma tanto para la masa de soluto como masa de disolución. Después está el porcentaje en volumen, que es el volumen de un soluto que hay en 100 unidades de volumen de disolución. Esta es la fórmula. Porcentaje en volumen es igual a volumen de soluto partido de volumen de disolución y por 100. Y por último está masa por unidad de volumen. Este no es un porcentaje, entonces ya tiene unidades. Concentración masa volumen es igual a la masa del soluto partido de volumen de la disolución. Su definición sería masa de soluto que hay en un volumen de disolución. Ahora ya vamos con los problemas. La concentración de una disolución es 4 gramos partido por litro. Calcular la masa de soluto en gramos que habrá en 200 mililitros de esta disolución. Bueno, vemos que la concentración es 4 gramos partido por litro. Entonces hay que calcular la masa del soluto y nos da que el volumen total de esta disolución es 200 mililitros. Por lo tanto, utilizaremos la fórmula de concentración masa-volumen. Concentración es 4 gramos partido por litro. Igual a masa del soluto, es lo que queremos calcular, partido de volumen de disolución. Las unidades que tenemos son la concentración en gramos partido de litro y el volumen en mililitros, entonces tenemos que ponerlo todo en las mismas unidades. Pues vamos a pasar este volumen 200 mililitros a litros, que sería 0,2. Despejamos la X y al final nos da 0,8 gramos. Entonces en 200 mililitros de esta disolución hay 0,8 gramos de soluto. Se disuelven 100 gramos de NaCl en 400 gramos de agua. Calcula la concentración en masa de esta disolución. Pues aquí simplemente aplicamos la fórmula de concentración masa-masa, o porcentaje en masa. Entonces, porcentaje en masa es igual a la masa del soluto, que es la sal, 100 gramos, partido de masa de disolución. Nos dan la masa de la sal y la masa del agua, pero el agua es el disolvente. Así que para calcular la masa de la disolución tenemos que sumar 100 más 400, que da 500. Y por 100. Al final da que la concentración en masa es el 20%. Como es un porcentaje, no tiene unidades. Si de una bebida alcohólica consumimos 0,2 litros del 36% en volumen, ¿cuánto alcohol tomamos? Ya nos dice que tenemos que utilizar la fórmula volumen-volumen, el porcentaje en volumen. Y bueno, sustituimos los datos que ya tenemos en la fórmula. Porcentaje en volumen es el 36%. Es igual a volumen del soluto, no lo tenemos, que es el alcohol. Partido de volumen de la disolución sería 0,2 litros y por 100. Al final nos da 0,072 litros, que pasado a mililitros serían 72. Indica qué disolución es más concentrada. Una que se prepara disolviendo 10 gramos de sal en 100 gramos de agua o una que se prepara disolviendo 5 gramos de sal en 20 gramos de agua. Entonces tenemos que calcular las concentraciones de ambas disoluciones. Este sería el primer apartado. Bueno, de la primera disolución tenemos que la masa del soluto es 10 gramos y la masa de la disolución 100 más 10, 110. Aquí lo tenemos. Y nos da que el porcentaje masa-masa es 9,09%. Y ahora de la segunda disolución. La masa del soluto, 5 gramos. Masa de la disolución, 25. 20 más 5.
y por 100. Al final da 20%. Por lo tanto, la disolución que está más concentrada es la que tiene el mayor porcentaje de concentración. Sería la segunda disolución. Y ahora vamos a contestar la pregunta B. Si mezclas las dos disoluciones, ¿cuál será ahora la nueva concentración? Calcula el porcentaje en masa de soluto. Bueno, pues aquí sería porcentaje en masa es igual a la masa del soluto. ¿Cuál es la nueva masa de soluto? Pues la masa total de los solutos. 10 gramos más 5 gramos, 15. ¿Y cuál es la masa total de la disolución? Tendríamos que sumar las masas de las dos disoluciones, que era 110 más 25, 135, y por 100. Entonces, la nueva concentración masa-masa sería 11,11%. Disolvemos 20 mililitros de etanol en una cantidad de agua tal que resulta un volumen final de disolución de 160 mililitros. ¿Cuál será la concentración de esta disolución expresada como porcentaje en volumen? Hay que calcular la concentración en volumen. Bueno, el porcentaje en volumen. Entonces es igual a volumen del soluto, 20 mililitros, que es el etanol, partido de volumen de la disolución, 160 mililitros, y por 100. Al final nos da 12,5%. Esto también significa que de 160 mililitros, 20 mililitros son etanol. Y si ahora tuviéramos 100 mililitros, 12,5 también sería etanol. La riqueza en azúcar de las magdalenas es del 51,5%. Calcula la cantidad de azúcar ingerida al comer 2 magdalenas, si cada una tiene una masa de 60 gramos. Entonces utilizamos la fórmula de la concentración masa-masa, o porcentaje en masa. Porcentaje en masa ya nos lo da, 51,5%. Es igual a la masa del soluto, que no lo sabemos, es la cantidad de azúcar, partido de masa de la disolución. En este caso ya vamos a sumar las masas de las dos magdalenas. 60 más 60 y da 120. Despejamos la masa del soluto, del azúcar, y al final nos da 61,8 gramos. Calcula la concentración, porcentaje en masa, de sal de un suero fisiológico que contiene 3 gramos de sal disueltos en 330 gramos de agua. Volvemos a utilizar la fórmula del porcentaje en masa. Porcentaje en masa es igual a la masa del soluto, que es 3 gramos de sal, partido de masa de la disolución. Habría que sumar el disolvente, que es el agua, más la sal, que es el soluto. Al final nos da 333 gramos. Y por 100. Si calculamos, vemos que el resultado final es 0,9%. Este sería el porcentaje en masa. Y ahora vamos a resolver este último problema. Debemos administrar a un niño un jarabe para la tos, cuya concentración en principio activo es de 2 miligramos partido en mililitro. Entonces la concentración, ya sabemos que es en masa-volumen, porque tiene unidades, es 2 miligramos partido de mililitro. Según las indicaciones, el niño debe tomar 0,3 miligramos de un principio activo por cada kilogramo de peso corporal. Entonces debe tomar 0,3 miligramos de soluto por cada kilo corporal. Y nos dice que el niño pesa 18 kilos. ¿Cuánto jarabe hay que darle? Vamos a utilizar la fórmula de la concentración masa-volumen, que era concentración masa-volumen es igual a la masa del soluto partido de volumen de la disolución. ¿Cuál es la masa del soluto? Si nos dice que, esto significaría que si el niño pesa 1 kilo, debería tomar 0,3 miligramos de principio activo. Entonces, si pesa 18, ¿cuántos miligramos le corresponden? 0,3 por 18, que nos da 5,4 miligramos. Y ahora ya solo es calcular el volumen de la disolución. Concentración masa-volumen ya nos la daba, 2. Es igual a masa del soluto, 5,4. Volumen de la disolución, la incógnita. Si despejamos volumen, da 5,4 partido por 2,
que es 2,7. Volumen, pues 2,7 mililitros. En conclusión, si el niño pesa 18 kilos, debe tomar 2,7 mililitros de jarabe para la tos, que contienen 5,4 miligramos de principio activo,